¿qué tal? Bienvenidos a Investiga, asesoría en estadística e investigación. Y en la sesión del día de hoy te voy a hablar sobre población y muestra. Mira, todo trabajo de investigación busca hacer conclusiones hacia la población. Pero lo que suele suceder es que la población tiene una cantidad de individuos que es muy grande. Y generalmente no se cuenta con los recursos logísticos y el tiempo para estudiar a todos los individuos que conforman la población. Por lo que de forma práctica se opta por extraer una muestra a partir de la población. En simple, una muestra es una parte representativa de la población. En investigación, la muestra debe de tener dos características principales. La primera es que sea representativa. Y con esto se refiere a lo siguiente, mira. En la población puede haber los siguientes grupos. Personas que son casadas, solteras y divorciadas. En la muestra, estos grupos también deben de estar presentes en la misma proporción. Personas casadas, solteras y divorciadas. A eso se llama que tu muestra sea representativa. Y se realiza mediante el muestreo probabilístico. Ya en la universidad lo habrás conocido como muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. Muy bien. La segunda característica que tiene que tener tu muestra es que sea adecuada. Y para eso se realiza el cálculo de tamaño de muestra. Y eso es mediante la aplicación de una fórmula. Sí o sí tienes que aplicar una fórmula. Y acá viene el detalle. ¿Qué fórmula voy a aplicar para mi tesis, para mi trabajo de investigación? La fórmula que tú vas a aplicar va a depender del objetivo general de tu estudio. Si tú buscas comparar, si tú buscas relacionar o si tú buscas asociar, para cada uno de estos objetivos hay una fórmula diferente para calcular el tamaño de la muestra. Entonces tienes que tener presente eso, que existen diferentes fórmulas para el cálculo de tamaño de muestra y que la fórmula que vas a emplear depende de tu objetivo general de estudio. Muy bien. Que tu muestra sea representativa y adecuada te va a permitir hacer lo siguiente. A partir de los datos de la muestra, que se llaman estimadores, vas a poder calcular datos en la población, que se llaman parámetros. A ese procedimiento se le conoce como inferencia estadística. Muy bien. ¿Qué más? Mira, una vez que ya obtuviste tu muestra, que es representativa y adecuada, a partir de los datos de la muestra, ¿tú qué vas a poder hacer? Esta es tu muestra, tienes tus datos, y a partir de estos datos, tú vas a querer describir a tu conjunto de datos. Y para eso vas a emplear a la estadística descriptiva.
Pero mira acá, tienes un conjunto de datos. Cada puntito azul representa un dato. La estadística descriptiva lo que te va a permitir es, mediante un solo valor, describir a todo este conjunto de datos. A eso se le llama medidas de resumen. Si la variable es cuantitativa, tú puedes emplear para resumir o para describir a tu conjunto de datos medidas de tendencia central, como media o promedio y la mediana. Puedes emplear medidas de dispersión como la desviación estándar y el rango intercuartílico, y también puedes emplear medidas de forma, que se conocen como asimetría y kurtosis. ¿Y qué pasa si tus variables no son cuantitativas, sino son cualitativas? En ese caso, puedes emplear las medidas de resumen que se conocen como medidas de frecuencia. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Con esto vas a poder describir a tu conjunto de datos de tu muestra. Pero ¿qué más? Habíamos dicho que si tu muestra es representativa y adecuada, podrías, a partir de datos de la muestra, calcular datos en la población. Y a eso se llamaba estadística inferencial. Y la estadística inferencial tiene lo siguiente: prueba de hipótesis e intervalos de confianza. Y acá viene el detalle, mira. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis, en simple, es un hecho supuesto que se da en la población. Por ejemplo, yo puedo decir que en la población existe relación entre la ganancia de peso de las gestantes y el peso al nacer. Entonces, este esquemita, ¿qué te permite hacer? Mira, yo tengo mi hipótesis. En la población, yo digo que existe relación entre la ganancia de peso de las gestantes y el peso al nacer. Para contrastar mi hipótesis, yo, a partir de los datos de la muestra, voy a contrastar, voy a corroborar si esa hipótesis se da o no se da, para decirlo en simple. Eso siempre y cuando mi muestra tenga esos dos requisitos que habíamos hablado. ¿Qué más? Cálculos de intervalo de confianza. Mira, ¿qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza es un rango de valores es un rango de valores entre los cuales se indica que se presenta el verdadero valor en la población. Si estábamos hablando del peso al nacer,
y de la ganancia de peso durante la gestación, yo a partir de los datos del peso al nacer de la muestra, yo podría calcular el valor del peso al nacer en la población. ¿Ya? Y eso va a estar, ese valor real del peso al nacer en la población va a estar entre un rango. Claro, ¿eso por qué? Porque lo calculamos a partir de los datos de la muestra. Hay un valor de probabilidad de que en este rango se encuentre el valor verdadero en la población del peso al nacer. Entonces, mira, la estadística inferencial te permite hacer eso: prueba de hipótesis y cálculo de intervalos de confianza. Pero seguramente tú me estarás preguntando, ¿y este esquema también me permite saber qué prueba estadística voy a emplear? Claro, mira, en general las pruebas estadísticas se dividen en dos: lo que se conoce como pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. ¿Cuál es la diferencia? Mira, las pruebas paramétricas son aquellas pruebas que te permiten hacer conclusiones respecto a la población. Habíamos dicho que el final de todo trabajo de investigación, o el objetivo de todo trabajo de investigación, es hacer conclusiones hacia la población. Para que tú puedas aplicar una prueba paramétrica, los datos de tu muestra tienen que cumplir con lo que se llama supuestos estadísticos. ¿Ya? Si los datos de tu muestra cumplen con los supuestos estadísticos, tú puedes emplear pruebas paramétricas. ¿Cuáles son esos supuestos estadísticos? Seguramente tú los habrás escuchado en el pregrado o en el posgrado, o cuando has leído un artículo de investigación o una tesis. Aleatoriedad, independencia, distribución normal y homogeneidad de varianzas. En general, estos son los supuestos estadísticos que se debe de cumplir para que tú puedas aplicar pruebas paramétricas. Como dijimos, la ventaja es que estas pruebas paramétricas te permiten hacer conclusiones hacia la población. Pero ¿qué pasa si tu muestra no cumple esos supuestos estadísticos? ¿Qué haces en ese caso? Si no se cumplen los supuestos estadísticos, entonces ahí tú empleas las pruebas no paramétricas. En ese caso se emplean pruebas no paramétricas. Estas pruebas no paramétricas solo permiten hacer conclusiones respecto a la muestra. Solamente puedes hacer conclusiones respecto a tu muestra. No a la población, sino solamente a tu muestra. ¿Ya? Si se extrae otra muestra de esa misma población y se tiene el mismo objetivo de estudio y se realiza el estudio, ¿las conclusiones de tu tesis se podrán emplear para esa otra muestra? No. Las pruebas no paramétricas solo permiten hacer conclusiones para tu muestra. Entonces, lo que se busca es que tú entiendas cuándo aplicar una prueba paramétrica y una prueba no paramétrica. Y como puedes percatarte, eso lo puedes determinar teniendo presente este esquema de acá. Entonces, en resumen, ¿qué podríamos indicar? Si la muestra es representativa y adecuada y los datos de la muestra cumplen con esos supuestos estadísticos, se podrá realizar
inferencia estadística y por lo tanto hacer conclusiones hacia la población. Muy bien, y esa es la sesión del día de hoy. Y para mayor información, estas son las redes sociales y se pueden contactar con nosotros por cualquiera de ellas.